Gracias por seguir acompañándonos en CMQ Televisión. El día de hoy les vamos a presentar un resumen de lo que se dijo en la presentación del libro Armonía y Conflicto entre Corporaciones en Toluca de la doctora Karen Ivette Mejía Torres. Esta obra se presentó en el Foro UAMX dentro de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025. Los comentarios estuvieron a cargo de la doctora Ana Cecilia Montiel Ontiveros y la sesión fue moderada por la maestra María Fernanda Guadarrama de El Colegio Mexiquense. También estuvo presente la autora del libro, quien aportó cuestiones interesantes sobre las corporaciones en Toluca en el periodo que ella estudia. Aquí tienen el resumen. Muy contenta, muy contenta, muy agradecida. Muchas gracias, Karen, por pensar en mí para comentar tu libro. Quiero comenzar diciendo, me voy a permitir algunas anécdotas antes de empezar. Debo decir que como docente, el primer grupo con el que uno trabaja es como el primer hijo. Tiene un afecto especial. Además, fue una generación de historiadores muy brillantes y muy prolíficos. Varios de ellos tienen ya una carrera consolidada y muy fructífera. De entre ellos, una alumna se destacaba por su lectura puntual, su interpretación aguda, una escritura pulcra desde el primer semestre. Era Karen, es Karen. De eso, ya dijeron cuando entré a la universidad. Entonces ya pueden sacarlas. Ella era joven y yo también. Y a partir de entonces, Karen tenía una probada vocación de historiador. Tenía madera de historiadora y se le notaba. No quitó el dedo del renglón y se abocó a la formación de una carrera que hoy ya es muy sólida y fructífera. El libro que hoy comentamos es apenas el inicio de muchos que estoy segura nos dará, que ya nos está dando, y tiene ya unas cualidades sobresalientes sobre las que les quiero hablar el día de hoy. Veíamos que la historia perfecta es aquella que tiene un equilibrio entre estos tres componentes: la investigación, una interpretación inteligente, sensata, prudente y una buena crítica. Bueno, pues el libro que hoy nos ocupa tiene esas tres características. Karen es una investigadora acuciosa que tiene la cualidad indispensable del historiador de disfrutar el trabajo en los archivos. Es un libro que yo en verdad vengo muy contenta de presentar, que realmente recomiendo para los jóvenes historiadores, para los no tan jóvenes, para los curiosos de la historia de Toluca, para los que quieran saber las tendencias de la historiografía contemporánea, por muchas razones. En todos los casos vamos a encontrar a una historiadora que disfruta estar en los archivos, que disfruta los documentos, que desde muy joven aprendió a leerlo, que desde muy joven identificó en esos documentos asuntos y problemas de investigación. A Karen no se le dificulta problematizar, no se le dificulta establecer preguntas al pasado y proponer conceptos y categorías analíticas para hacerlo. Este libro está fundamentado en 4 categorías analíticas: la de fundación, la de justicia, orden social y donaciones. A partir de esos 4 conceptos, Karen problematiza la historia colonial de la entonces villa
y después Ciudad Obregón. Hace un análisis y una revisión muy puntual de la historiografía de la ciudad y ella detecta algo que yo creo que a muchos de los toluqueños nos llama la atención, ¿no? Cuando uno visita Puebla, Morelia, Querétaro, otras ciudades coloniales, hay elementos que a todas luces hacen que nuestra ciudad pareciera que no tuviera un pasado colonial o no es tan evidente. Mucha de la historiografía que ella revisa para hacer su planteamiento del problema hace énfasis en que Toluca es una ciudad que se debe al siglo XIX y a ser capital del Estado de México. Bueno, pues el libro de Karen nos demuestra el camino y todas las circunstancias por las que la villa de Toluca tuvo características particulares, peculiares, y por qué no se parece a otras ciudades coloniales. Primero, yo también recuerdo mucho mi formación cuando invité a la doctora Ana Vecinia, pues es inevitable no recordar la clase que llevé con ella en la Facultad de Humanidades. Y me parece que es de las maestras que marcaron mi vida y la siguen marcando. El entusiasmo con el que da sus clases, creo que una parte de mí se preguntaba, ¿por qué me entusiasma tanto contarnos la historia de esa manera? Y creo que eso es lo que despertó la curiosidad en mí para leer los libros, para leer a los historiadores y para leer a los documentos. Ahora ya la entiendo por qué se entusiasma más y lo agradezco mucho porque cuando a uno como estudiante le cuentan la historia de esa manera, uno se enamora. Quiero también agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México porque estamos en este foro, porque soy egresada de la universidad. Reconozco también el peso que ha tenido en mi trayectoria académica, lo agradezco mucho y espero que todos sus alumnos sigan sosteniéndola y sus profesores. En la segunda parte quiero hablar de cómo se sitúa este libro frente a otras obras de historia y cuál es el trabajo del historiador. Este libro es producto de mi tesis de doctorado. Yo estudié el doctorado en historia, bueno, estudié después de la licenciatura la maestría en historia en el Colegio Mexiquense y después estudié el doctorado en historia en el Colegio de México, donde me encontré con personas de muchos países y con profesores que me abrieron los ojos para buscar una visión como más allá incluso de México, ¿no? Internacional. ¿Cómo podría plantear mi tema, pero viendo hacia el mundo? Y cuando llegó la hora de elegir tema de tesis, pues me enfrenté con este problema de ¿y ahora de qué voy a escribir? Y en el archivo me encontraba con muchos pleitos, muchos documentos que hablaban de pleitos. Y había documentos que si los franciscanos estaban peleando con los carmelitas, bueno, no sé si todos son originarios de Toluca, pero el convento franciscano es prácticamente los portales de Toluca, y el convento carmelita lo tenemos de este lado, que está la iglesia del Carmen, pero al lado está el Museo de Bellas Artes, y todo eso era el convento carmelita. Así que estos documentos hablaban de que se peleaban, y yo con esta visión de tener ya en Toluca en mente, decía, ¿cómo se pueden pelear estas dos corporaciones estando tan cerca? Y me encontraba así pleitos, pleitos y pleitos. Y después dije, ¿cómo puedo estructurar todos esos pleitos en torno a un tema? Y ya fue la guía de mis profesores, el doctor Oscar Marcín del Colegio de México, el doctor Javier Ibáñez también de la Universidad de Murcia, que me dijeron que estos conflictos entre corporaciones eran comunes en la época novohispana y que era el medio mediante el cual resolvían sus diferencias, que no solamente pasaba en Toluca, pasó en la Ciudad de México, pasó en Puebla, pasó en Morelia, pasaba en Perú, pasaba en España. Así que este elemento teórico del régimen corporativo eclesiástico o régimen de organización social me iba a ayudar a estudiar las corporaciones y su interacción en este espacio, comprendiendo que era un espacio que formaba parte de este vasto imperio de la monarquía hispánica, al menos desde el siglo XVI hasta el principios del XIX. Y fue como el elemento teórico que me ayudó como a darle orden, ¿no? A toda esta documentación
pleitos que encontraba yo en el archivo. Después de terminar la tesis y de doctorarme, entré a trabajar en el Colegio Mexiquense y bueno, es la institución a la cual agradezco que este libro se haya publicado. Yo les recomiendo que lo lean en capítulos. A lo mejor yo sé que es un libro extenso, no es como común la extensión, pero en capítulos van dosificando los temas. O sea, el primer capítulo es, primero, ¿dónde estamos? ¿Qué es la Toluca novohispana? Porque me parece que también como habitantes del Estado de México, después conocemos muy poco de la historia de donde vivimos. Y si conociéramos esta historia que está en los archivos, es bien interesante. Después los capítulos ya vienen en cómo se fundan las corporaciones, sobre todo cómo llegan, bueno, la Orden de los Franciscanos llegó desde el siglo XVI y fue la que evangelizó a Valle de Toluca. Pero yo arranco a contar desde finales del siglo XVII, que es cuando llegan otras órdenes. Imagínense ustedes y pónganse el papel de los franciscanos, que eran los únicos que dominaban aquí la administración eclesiástica, y después llega la Orden de San Juan de Dios, ¿no? Que hoy es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Los franciscanos se opusieron. Aún así se fundó el convento, que aparte funcionó como hospital. Eso es bien interesante. Y tenemos los libros de enfermos, quiénes entraban, cuáles eran los males por los que entraban, cuántos años estaban ahí. Nos podemos imaginar las camas que tenían en el hospital. Esta fue la segunda orden que llegó. La tercera son los carmelitas descalzos, apoyados por la población española que habitó Toluca. Sí, Toluca contó con muchos pueblos de indios, pero también con grupos de españoles y de criollos. Y estos grupos son los que apoyan la llegada de los carmelitas, de nuevo con la oposición franciscana. Llegan en 1698 como parte de un proyecto también imperial. El rey Felipe II está consciente de que franciscanos, dominicos y agustinos ayudaron muchísimo con la evangelización. Pero ahora quiere introducir órdenes que sean más afines al proyecto de iglesia que él quería. Y entre esas órdenes estuvieron los carmelitas descalzos. Así que Toluca forma parte de esta red de fundación de conventos carmelitas descalzos. Eso fue en 1698. Y hasta 1731 llega la Orden de Nuestra Señora de la Merced. También identificaremos la iglesia en la calle Morelos. Los invito a que lean el libro y que vayan a visitar las iglesias y van a entender por qué cada pintura, por qué se sitúan los conventos donde están situados hoy los templos, que son los restos de esos conventos. Si están interesados en este libro, les recuerdo que pueden adquirirlo a través de la librería virtual de El Colegio Mexiquense, entrando a la página en internet www.cmq.edu.mx. Además pueden visitarnos aquí, en Santa Cruz de los Patos, en donde tenemos la librería y pueden adquirir esta y otras obras de nuestro vasto fondo editorial. Nos vemos en la próxima.